El mensaje de hoy se titula Advertencias a los cristianos. El texto está en Tito capítulo 3, versículos 8 al versículo 11. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Respetables oyentes, aquí tenemos un mensaje merecedor de nuestra total atención. El apóstol le dice aquí a Tito, el pastor que él tenía en la isla llamada Creta, la isla griega llamada Creta de aquellos tiempos, en donde él había establecido una iglesia, y en medio de personas de una cultura con conductas sumamente terribles. Pues usted sabrá que donde hay conductas terribles y llega el evangelio de Cristo y de verdad hay una entrega al Señor, ocurren cambios maravillosos dentro de la persona que nada ni nadie los puede hacer. Pues aquí dice estas palabras: quiero que en esto insistas con firmeza. Me da la idea pues de que son advertencias muy fuertes y que este joven Tito, el pastor allá en Creta, tenía que establecer estas conductas. Son advertencias. Es interesante que en los versículos anteriores Pablo nos dio un resumen de lo que es la salvación. Nos habló de la gran bondad de Dios, pero ahora nos va a hablar acerca de las conductas de las personas que han recibido esa bondad. Hay una obra que Dios hace en nuestras vidas para que luego se refleje en nuestras conductas la obra que Él ha hecho dentro de nosotros. Así que vamos a ver aquí tres advertencias. La primera advertencia dice que es la advertencia de ocuparse en buenas obras. Lo que leímos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y son útiles a los hombres. Qué interesante. Dice que los creyentes deben de procurar ocuparse en buenas obras, manteniéndose en realizando buenas obras en medio de la oposición, en medio del peligro, en medio de esta sociedad que tenemos como he dicho otras veces, con conductas tan terribles. El cristiano está llamado a practicar una vida correcta. Tiene que ocuparse en buenas obras. Pero le voy a decir algo. Las buenas obras tienen que nacer de la intención correcta. Ahí está la virtud. No es hacer buenas obras por hacer buenas obras, sino que lleven buena intención. Algunas veces se hacen cosas malas, pero no con la intención de hacer cosas malas. Pero cuando hacemos cosas buenas, aquí Pablo dice que, bueno, no lo dice, pero tiene que llevar la buena intención. Abelardo, un gran pensador de la Edad Media, él habló de lo que es la ética de intención. Y Abelardo dijo cosas que ya estaban en la Biblia, pues. Dijo: Dios no juzga lo que se hace, sino la intención con que se hace. Así que la virtud de las buenas obras está en la intención con que se hacen. Nosotros los ministros estamos llamados a ser ejemplos de buenas obras, pero también estamos llamados a insistir en que la feligresía tenga un buen comportamiento, y nos toca que de alguna manera presionar a los creyentes para que hagan buenas obras y, como dije, que lleven un buen espíritu, que lleven la buena intención de que se hagan obras buenas en la comunidad. Es cierto, la salvación no es por obras, no ganamos la salvación. La Biblia dice que por gracia hemos sido salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice al mismo tiempo que hemos sido creados para buenas obras. ¿Sabe una cosa? Por ahí dicen que por las plumas se conoce el pájaro. Las buenas obras no nos salvan, claro que no. Pero las buenas obras testifican de que somos salvos. Las buenas obras testifican de nuestra salvación.
Cristo dijo, no es mal árbol el que da buenos frutos y no es buen árbol el que da malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. De manera que la prueba de nuestra salvación hasta cierto punto se ve en que nosotros obramos bien. Ya dije, no es que nos salvamos por nuestras buenas obras, pero si nosotros decimos que somos cristianos y nuestras obras son malas, por ahí tenemos que pensar que de pronto no tenemos una salvación genuina. Pero nuestras buenas obras testifican de nuestra salvación y nuestras buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Así que la primera advertencia es que tenemos que procurar realizar buenas obras. Segunda advertencia. Aquí dice que hay que evitar las discusiones necias y las falsas verdades. Evita las cuestiones necias, las genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, dice acá. Sabe que en ese tiempo muchas personas gastaban su tiempo en asuntos inútiles. Se andaban discutiendo cosas de la ley y andaban discutiendo tantas cuestiones. Pero al mismo tiempo como que muchos se creían cristianos por andar discutiendo asuntos religiosos. Y eso hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días. Hay gente que le encanta andar discutiendo asuntos de religión, aún de la Biblia, pero solo por discutir. Otros hablan mucho de doctrina y todo eso, pero nada de acción. Nada de acción. Sencillamente están ahí como hablando por hablar, discutiendo por discutir. Hasta puede haber personas que se saben la Biblia de memoria, pero en su hogar, por ejemplo, no son considerados, no son serviciales, no reflejan a Cristo en su casa. Saben mucho de religiones, saben mucho de mandamientos, pero no son personas honestas en su trabajo, por ejemplo. No tienen un buen testimonio como cristianos. Y esto como que está dando un poquito también con el punto que mencioné anteriormente. Pero habían otras personas, dice, que perdían su tiempo en genealogías. La genealogía no es más que el árbol genealógico, todos nuestros ancestros. Entonces los judíos especialmente, ellos pensaban que ellos tenían la salvación garantizada por ser descendientes de Abraham, el patriarca. Entonces, si ellos pudieran descubrir que sus ancestros venían de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces al descubrir que venían de ese tronco, de esa cepa, ellos pensaban que ya ellos eran salvos. Ahora, en nuestro tiempo se ve de esta manera. Hay muchas personas que creen que son aceptables a Dios también por descendencia, que porque han tenido padres sobresalientes en las cosas de Dios, creen que ya ellos ya son de Dios. Y andan buscando sus raíces, ¿verdad?, para presumir de que ellos son salvos. Y así, muchos viven así en falsas verdades. Muchos creen que son aceptables a Dios si sus padres y sus cónyuges y sus hijos han sido personas piadosas. O otras veces creen que son salvos por amistad con grandes siervos de Dios. Pero la salvación, señoras y señores, no se hereda ni se contagia, como se contagia una gripe, por ejemplo. Y también hay otras creencias de personas que creen que no se requiere una constante actitud de fe. Basta con que una vez uno profesó a Jesucristo y ya con eso para siempre ya somos salvos. Pero saben que Pablo nos está hablando aquí que es posible apartarse de la fe. Y tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús. Nuestra salvación no viene por una herencia piadosa de cristianismo. No es hereditaria. La salvación tiene que ser una experiencia muy personal entre cada individuo y el Señor. No tiene, dijo alguien, Dios no tiene nietos. La salvación no se hereda, ya lo dije, pero la salvación tiene que ser una experiencia personal, individual con el Señor. Así que, dice Pablo, adviérteles que dejen ya de estar discutiendo de genealogías y de andar en contenciones y cosas. Ellos necesitan una fe verdadera, genuina en nuestro Señor Jesucristo. La tercera advertencia aquí es que dice aquí Pablo que hay que rechazar a los herejes. Uy, qué cosa. Dice aquí al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ese es el versículo 10 y 11 de este pasaje que he leído. ¿Por qué estamos hablando aquí que
hay una advertencia de rechazar a los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Cuando alguien se va en contra de la doctrina correcta, se dice que es hereje. Pero en este punto acá, está hablando de alguien que se ha pervertido, dice. El hereje aquí sería una persona que elige por sí mismo lo que él cree que tiene que hacer. Él elige por sí mismo lo que desea creer y punto. Él es ley para sí mismo. Ella es ley para sí mismo. No le importa que le digan que la Biblia dice por aquí, que la Biblia dice por allá. No. Esta persona que es hereje escoge para sí mismo lo que quiere creer y abandona la verdad de la palabra de Dios. Hay muchas personas así que escogen, ¿verdad?, lo que quieren creer. Rechazan toda autoridad. No importa si es la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la iglesia, la autoridad de los siervos del Señor que Dios ha escogido. A ellos no les importa. Ellos son ley para sí mismos. Ellos determinan qué es y qué no es verdad, independientemente de lo que el texto sagrado diga. Y lo triste es que esas personas están en la iglesia, permanecen en la iglesia y de alguna manera retienen algunas enseñanzas básicas, pero ellos, dice aquí Pablo, son personas que están pervertidas porque han escogido seguir su propia opinión, su propio camino. De esa manera hay muchas personas que tienen religión, pero están desviadas de la verdad de Dios y están en las mismas congregaciones. Son miles de personas alejadas de la verdad, alejadas de la palabra de Dios. Entonces, para concluir, y Pablo dijo también que en los postreros tiempos vendrán muchos que apostatarían de la fe, muchos herejes. Para terminar, debemos de decir que debemos guardarnos nosotros de ser arrastrados por el error. Debemos de guardarnos de no caer de nuestra firmeza, de no dejarnos influenciar por personas de esa manera. Quien no se sujeta a Dios, quien no se sujeta a la iglesia, no se sujeta a la palabra de Dios, se la cataloga como un hereje. Y dice que es una persona que está pervertida, que peca, que está condenado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que velar debidamente, primero por nosotros mismos, de andar en la fe, no imitar a las personas que son seguidoras del mundo, que van tras costumbres y estilos mundanos. Tenemos que guardarnos en el camino correcto. No hay que andar detrás de personas que son insensibles hacia la vida de una santidad correcta, que miran hasta con naturalidad el practicar el pecado. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Humillarnos delante de Dios, arrepentirnos de todo corazón si andamos desviándonos de la verdad, regresar a la palabra de Dios, abandonar las prácticas anticristianas. Entonces, atendamos a las advertencias. Es nuestro mensaje de hoy. Ocupémonos, número uno, ocupémonos en buenas obras, pero con una correcta intencionalidad. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Son malas o son buenas? Usted lo sabe y Dios también lo sabe. Segundo, evitemos las discusiones necias y las falsas verdades. Nosotros somos salvos únicamente por Cristo Jesús y no por ancestros, no porque nuestros padres o que porque algún amigo de nosotros es una persona, un siervo, una sierva de Dios. Todas esas cuestiones no valen, solamente nos sirven de ejemplos, pero somos salvos solamente por Cristo. En tercer lugar, rechacemos a los herejes, a esas personas que son ley para sí mismos, que no se sujetan a las cosas de Dios. ¿Estamos nosotros marchando en la verdadera fe? ¿Andamos viviendo en una verdadera santidad? ¿Estamos en una correcta relación con Dios? Bien, usted y yo hoy hemos sido advertidos en cuanto a nuestra vida de santidad. Atendamos estas advertencias y si usted necesita regresar a los caminos de Dios o pedirle fortaleza al Señor para seguir firme en sus caminos, oremos al Señor. Dígale, Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a reconocer, Señor, el valor que tiene tu palabra, a reconocer, Señor, que yo necesito sujetarme a ti, yo necesito humillarme delante de tu presencia, yo necesito, Señor, arrepentirme de aquellas cosas que he estado practicando que no están bien, yo necesito volver a tu palabra, sujetarme a ella, yo necesito, Señor, apartarme
de todas aquellas personas que son un mal ejemplo para mi vida. Te amo, Padre. Te amo, Padre Santo. Yo quiero vivir para ti. Señor, te ruego también por mi familia. Te ruego, Señor, por mis hijos. Te ruego, Señor, por aquellas personas que están cerca de mí, para que yo pueda también con mis buenas obras darle buen ejemplo, buen testimonio, y que puedan ver ellos el cambio que tú has hecho en mi vida, y que puedan saber que en ellos también tú lo puedes y lo quieres hacer una vez que ellos también se rindan a ti. Padre Santo, gracias por estas advertencias. Gracias porque tu palabra nos corrige, tu palabra nos guía, tu palabra nos vuelve al sendero en el cual en lo cual debemos de vivir. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.